Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos de lleno a la información, si es de tu agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo sigas teniendo un excelente miércoles 28 de diciembre del 2022. Si me estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, ¿cómo ven ustedes? Hemos visto que muchos medios de comunicación, y sobre todo en las entrevistas que recientemente se han hecho, y no me van a dejar mentir porque les hemos mostrado varias de ellas, en particular, han querido simplemente dejar mal al presidente de la República. Así ha sido. Fíjense ustedes, porque en esta entrevista se quiso invitar a un periodista, Jorge Cepeda Patterson, de periodista a periodista, en donde lo invitaron porque le han visto una postura neutral, en el que no está a favor ni de la oposición, ni del actual gobierno. Y lo invitaron a debatir sobre dos puntos que han sido ahora sí que bastante tendenciosos últimamente: la reforma electoral en su plan B y el atentado que se vivió en contra de Ciro Gómez Leiva. Estos dos temas, y el último, que no debía, pues ahora sí que tomarse en esa perspectiva, pero así lo han tomado, y lo digo en el campo político, porque lo utilizaron como bandera. Yo creo que está de más hablar al respecto cuando hemos visto cómo ha sido utilizado por periodistas, por diferentes medios de comunicación, con el único afán de seguir golpeando a este gobierno. Pues bueno, pues el invitado, Jorge Cepeda Patterson, simplemente dejó muy mal parado en esta entrevista nada más y nada menos que a René Delgado, en su programa, en donde ustedes van a escuchar cómo le dice: te invité por una razón, y es la que les comenté. Y no se esperaba esta respuesta, porque hay que decirlo, y que quede bien claro, y qué bueno que lo dice. Y voy a dejar correr toda la entrevista para que vean que no hay ningún corte, porque se debe respetar todo punto de vista ante las posturas que se planteaban en la reforma del plan B y en la reforma original, y de igual forma del tema de lo ocurrido con Ciro Gómez Leiva. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Escúchenlo. René, un placer estar contigo. Pues te invité por una razón para mí importante. Creo que eres de los pocos analistas no afiliado a algún grupo político o a algún grupo intelectual o a algún grupo de periodistas, que eres crítico pero equilibrado. Y en esa medida yo quería hacer un balance de lo que han sido los 4 primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tengo que empezar por lo más reciente. Se frustró la reforma constitucional del régimen político electoral y se optó por una reforma a nivel reglamentario solo de carácter electoral que tiene visos de inconstitucionalidad. El hecho de no haber logrado la reforma del régimen político electoral deja sin un pie importante a la cuarta transformación. Yo no lo pondría en esos términos, es decir, el gobierno de la 4T, no, en estricto sentido, no necesitaba una reforma política o una reforma electoral para efectos de continuar con su proceso. ¿A qué me refiero? Que esta reforma no ayudaba ni perjudicaba a las pretensiones de ganar las elecciones presidenciales de Morena para mantener un sexenio más de continuidad con su proyecto social y político. Atendía a otros motivos, me parece. Incluso ha habido análisis de cuál habría sido el impacto de la reforma político-electoral para efecto de los partidos, y ni siquiera había un balance de ganancia para Morena, en la medida en que perdía la representatividad proporcional que ahorita le da más presencia en la Cámara que la que hubiera tenido con esa reforma, o también implicaba un impacto en los partidos pequeños aliados de Morena, que habrían obtenido
con las elecciones, por ejemplo, del año pasado, del 21, si hubiera estado operando estas reformas que se pretendían, habría obtenido también menos escaños. Es decir, Morena no mejoraba necesariamente. Lo que sí, el presidente cumplía una vieja aspiración, una de sus banderas, en el sentido de acotar lo que él considera un predominio de posiciones ideológicas políticas que anidadas en el INE, diría él, y que esta reforma permitiría resolver. Y por otro lado, se habían metido también algunas aspiraciones de un cambio político en el poder legislativo, que recogía viejas aspiraciones y planteaba, por otro lado, otras que bastante polémicas. Pero yo diría que, en efecto, se canceló esa posibilidad y luego se ha introducido un plan B con muchísimas aristas polémicas y que atienden, como tú bien lo decías, ya no a la parte del Congreso, la reducción de diputados y senadores, sino casi exclusivamente a temas que tienen que ver con presupuesto del INE. Si me apuras, René, yo diría que, ya pensándolo con cálculo, yo diría que así como la marcha de la oposición para hacer un pronunciamiento en contra de la intención de la reforma electoral, inmediatamente fue contestada con una marcha en apoyo de López Obrador. Me parece que con la misma lógica política, el rechazo al plan A, que era esa ambiciosa reforma, llevó a entender que había una necesidad inmediatamente de introducir un plan B para que compensara cualquier noción de derrota. Y ese plan B fue una ley sobre el INE que requería solo leyes secundarias, con lo cual eso sí estaba en el ámbito de la mayoría relativa, a diferencia de la primera y la más ambiciosa, que requería los 2/3 que no se obtuvieron, para rápidamente meterla y quedar con una sensación de victoria finalmente sobre el INE. Y el problema fue que al estar inspirada, digamos, más por una necesidad de inmediatez política, tengo la sensación de que fue una ley armada apresuradamente, con muchos desaseos, no solo en el contenido de la ley, sino después en la operación misma de la ley. Porque el balance es que la primera, la gran reforma ambiciosa, en efecto fue vencida por la oposición, que se aseguró de que el gobierno no tuviera a su favor los 2/3 requeridos para el cambio constitucional. Pero en cambio este plan B, esta ley secundaria, fue vencida, es decir, fue atorada, ya no por la oposición, porque solo requería mayorías relativas, sino por los propios morenistas, resultado de esta manera tan cuestionada en la que se armó el diseño de la estrategia y la operación de la estrategia. Pero podríamos entrar en ese detalle de por qué, digamos, en sus propias filas, el intento del plan B encontró sus propias limitaciones y en este momento, por lo menos, está postergada a febrero próximo por, yo diría, errores dentro del mismo campo morenista. Ahora, aparte de ese acontecimiento que de algún modo marca cuando uno hace el cierre del periodo ordinario legislativo. Ojo, dio su punto de vista sobre este plan B en el que queda más que claro que era una reforma electoral, no tanto para beneficiar a los partidos, y ustedes lo ven, era con otros fines. La primera, para la ciudadanía. Es más, Morena salía perdiendo con esa reforma electoral. Pero queda más que demostrado que la oposición era para defender ciertos privilegios, para que se den cuenta. El plan B ha sido cuestionado por muchos, algunos que son expertos en la materia, como vimos en el caso de Ricardo Monreal, diciendo que tenía algunas graves faltas que causaban inconstitucionalidad. Por otra parte, el diputado Hamlet Almaguer, también otro experto del tema, hablando cómo sí puede pasar eso. Ya va a ser definido en la Corte. Por eso el punto de vista, y quería dejar correr, obviamente, la entrevista sin ninguna pausa, es también respetable, da su punto de vista, pero esto se decide en la Corte, porque hasta ahí va a llegar. Porque ahí lo va a querer simplemente aterrizar la oposición. Ahora bien, el otro tema, el que ha sido la bandera reciente de la oposición, lo acontecido con Ciro Gómez Leiva, y así lo deja mal parado ante una situación que no debería ser ni tomarse en el ámbito político, y tocando ahora sí que duros temas de sexenios pasados para que se calle René Delgado.
Escuchen. Está otro también, me parece, de mayor gravedad. El atentado que sufrió el colega Ciro Gómez Leiva en una atmósfera hostil hacia la prensa, una atmósfera generada en buena medida por el propio gobierno. ¿Qué te significa el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva? Bueno, varias cosas, René, pero antes que otra, resistir la tentación, un llamado a todos a resistir la tentación, a politizarlo para llevar agua al molino de cada una de las partes de la conversación pública, porque si no perderíamos lo más importante que está de fondo, y es el hecho de que el periodismo está sufriendo una agresión, no en este sexenio, sino a lo largo de los últimos 20, 25 años, incluso en cierto crescendo, pero que se ha estabilizado en una meseta bastante preocupante, ¿no? Es decir, cuidar de no reducir este ambiente hostil que padece el periodismo o los periodistas, particularmente lo que tiene que ver con amenazas físicas, no reducirlo al ambiente político polarizado que vivimos, porque si no, esto no explicaría por qué 40 y tantos muertos con Calderón y por qué 40 y tantos muertos con Peña Nieto. Yo como periodista, igual que tú, hemos observado cómo la autocensura se ha instalado en amplias regiones del país como resultado de las amenazas que sufren los medios, los periodistas, de parte de los poderes fácticos de las regiones. Y aquí hablo tanto de los poderes salvajes y legales, como por supuesto también de las clases políticas y élites locales molestas en un momento dado con una cobertura periodística. Es decir, el fenómeno es muchísimo más complejo que simplemente ahorita la enorme tentación que tienen todos para decir vamos a llevar esto de los periodistas también a la trinchera en la que nos peleamos todos los días sobre si López Obrador o anti-López Obrador o a favor de, ¿no? Creo que perderíamos de vista lo que es verdaderamente importante, y es el hecho de que, en efecto, hay una enorme impunidad. A lo largo de 30 años hemos fallado para darle al derecho que tiene la sociedad de estar informada y documentada con distintos puntos de la realidad. Por lo menos en amplias regiones del país eso ya no está sucediendo. Y eso es lo preocupante. Inquietante. Tenía que preguntarte estos dos últimos temas o recientes temas antes de poder pasar en sí al análisis de 4 años de gobierno. De manera de... Pues tenía que iniciar esos temas porque simplemente quería volver a polarizar temas que hemos visto que ha sido tendencia y tema durante estos últimos, pues digamos, mes, más bien un mes. Y pues no se esperaba el comentario de alguien que era totalmente parcial. Digo, perdón, disculpe, ya con eso del INE ya se nos quedó la maña del parcial, porque ahí sí hay parcialidad. No se esperaba del comentario de un periodista imparcial. Y pues, me dirán ustedes, dándole la razón simplemente a lo que la mayoría pensamos. Se utilizan estos temas de manera deliberada por parte de la oposición para golpetear y no de manera, ahora sí que congruente, sin sesgos, por decirlo así, porque es algo que desafortunadamente ha estado ocurriendo y lo que te diríamos simplemente de estar hablando es cómo parar esta situación, no de estar culpando y diciendo que todo esto se trata por las mañaneras. Eso es simplemente, y disculpen ustedes la palabra, una babosada. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.